Vamos a trabajar justamente con una persona que, además de ser un panelista, es una de las más reconocidas personas en Moreno que ha ayudado a la búsqueda de empleo. Me refiero a Emilio Campaña. Gracias, Gabriel, ¿cómo estás? Emilio, como siempre, es un amigo y además justamente es una persona muy conocedora de todo lo que es el aspecto de lo que es la búsqueda de empleo. Él ha trabajado, bueno, no va a contar él. ¿Cuántos casos tuviste de personas que buscaban empleo frente a vos? En el banco de datos que tengo todavía registrado en la municipalidad, llega a 3.200 personas. O sea, 3.200 personas desfilaron frente a vos, comentándote sus problemas, qué es lo que le pasaba. Entre ellas la gente del plan, que también la atendí, incluso hemos trabajado hasta en días feriados para poder atender, sí. Y recuerdo que una persona, no sé si vos te acordás quién fue, en un momento dado me calificó como el San Cayetano de Moreno. Así es, así es. Digamos, Emilio ya tuvo una buena categorización. Emilio, ¿qué significa esto de estar desempleado desde el punto de vista psicológico? Lo que vos pudiste apreciar cuando la persona justamente se te acercaba con sus problemas, ¿qué es lo que sentís vos que pasaba? Bueno, en el caso de que venía una persona desempleada, es algo que yo traté siempre que fuera bien atendida esa una persona, porque viene con una carga total, como vos comentaste, y si uno la atiende mal y de entrada le dice no hay empleo, y yo digo empleo y no trabajo y después explicaré por qué, no hay empleo, le estamos cargando más ansiedad. Si en cambio le decimos, estamos buscando, dígame cómo es su problema, cuáles son sus conocimientos y vamos entre los dos a buscar el empleo suyo. O sea que empleo y trabajo no es lo mismo, ¿no? No, mira, ¿qué diferencia hay? A ver. En el diccionario de Pasacalpe, que a vos te gusta consultar, trabajo es toda actividad intelectual o física que uno realiza. Esto que estamos haciendo, cuando muevo la mano, cuando como, cuando bostezo, es un trabajo. Sí. En cambio, empleo es toda actividad que uno realiza física o intelectualmente rentada. Es decir, uno recibe un salario, la famosa palabra salario que también viene desde muchos años en cuanto no había moneda, se pagaba con sal y por eso quedó la palabra salario que se usa hoy normalmente. Esa es la diferencia. Y la palabra trabajo en sí, de acuerdo a lo que dice el diccionario, es trabajar equivale a sufrir, esforzarse. Trabajar significa tripaliari, torturar, derivado de tripalium, que eran 3 palos que se usaban para torturar. Ah, bueno, qué buen aliento. Por eso que a veces yo digo, uso empleo, porque es más, o laboral. La actitud es laboral. Laboral es de labor, de labrador, parece más dulce. En cambio el otro es más derivado de la tortura, se usaba como fin de tortura. La realidad indica que a veces una persona siente que está trabajando y otra vez siente que está justamente empleada, ¿no? Es claro. Pero cuando vos comentabas el tema del sufrimiento, justamente lo que se padece no es la falta de trabajo, porque uno puede trabajar. Uno puede trabajar. Puede trabajar, puede cuidar el jardín, está trabajando. Pero no me siento útil porque no me están valorando por lo que yo hago a veces. Lo otro es el que no me siento útil y cómo me presento yo. El empleo a mí me significa el único recurso que tiene el ser humano. No hay otro recurso. No hay otro. El ser humano tiene el trabajo o el empleo. Porque tiene el recurso para atender la necesidad de su familia, la propia de él y todo lo que uno ambiciona en la vida. Entonces cuando se pierde ese empleo y se pierden esos recursos, uno mira a los hijos, a la esposa y ahora, ¿qué le digo? ¿Cómo soluciono el problema? Ese es el tema. Entonces, ahí hay que después, no sé si lo vamos a tocar el tema, es cómo nosotros encaramos esa situación. Ustedes decían recién que, bueno, se padece, se sufre, uno se pierde la autoestima. Bueno, pero si yo me quedo así, no voy a recuperarme. Tengo que buscar el camino para salir adelante de alguna manera. De alguna manera también recordemos que las personas que se acercaron a vos hasta pudieron superar una etapa donde rompieron su inercia y se acercaron. Pero el mayor problema lo tienen seguramente las personas que nos están escuchando, que tienen un pariente que no se puede mover de su casa porque ya está resignado y que ya no tiene fuerzas para salir. Y ahí es donde la depresión justamente es donde está haciendo más pie, donde más justamente está el hecho de que la persona no puede, no siente, no sabe o tal vez no cree que es posible seguir adelante. Es que tal vez no cree, exactamente. En muchos casos que he atendido, y cuando le hemos solucionado el problema, yo he visto llorar
personas, hombres, de 40, de 45 años llorando cuando no tenía desempleo. Y también llorando el día que los llamaba y les decía, acá le conseguimos un empleo. Es una cosa que a mí me conmocionó y me estresó bastante ese tema. Pero lo que no tenemos que bajar es la guardia. Bien. No tenemos que bajar la guardia. Vamos a dar lugar al panel, vamos a presentarlos, como siempre están aquí presentes. Marina Rodríguez, ¿qué tal Marina? Andrés Itzea, ¿qué tal Andrés? Y Marcela Carpini. Bueno, vamos a arrancar alguna pregunta que les ha suscitado a ustedes. Marcela. Sí, a mí me surge de lo que se conversó, el vacío que produce la desocupación, que no es solo el vacío del empleo, sino también el vacío afectivo, porque uno en el trabajo, en la comunidad laboral, realiza relaciones y establece vínculos afectivos que se cortan en ese momento, y el vacío que representa eso, porque eso uno no va más a trabajar y deja de ver a la gente con la que estaba relacionado. Bien. Vamos al caso donde la persona estaba trabajando y por un motivo ajeno a su voluntad seguramente, de golpe se encuentra sin empleo, ¿no? Claro, exactamente. En ese caso estamos viendo. Llegó el telegrama. Bien. Y bueno, se claro. cortó el empleo, pero también Bien. toda la relación que venía detrás de ese empleo. Está buena la mirada, Emilio, con respecto a lo que nos figura acá Marcela, con respecto a lo que es el tema del vacío. Exacto. Porque justamente es un vacío existencial, no es un vacío que de por sí no se puede cubrir. Como dijimos recién en las etapas, capaz que la primera etapa no. Apenas lo despiden, capaz que siente esa idea de vacaciones, ¿no? Esa negación justamente que no es asumir la realidad. Pero en un poco tiempo después, cuando siente que ya justamente hay algo que empieza a extrañar, ¿no? Se da esa etapa que también en las vacaciones nos pasa a todos, ¿no? O le pasa a los escolares cuando están de vacaciones, que extrañan a sus compañeros y demás. Sí. O sea, no extraña tanto el hecho de sentirse ocupado, sino que empieza, lo primero que capaz que empieza a extrañar es el hecho de la rutina que se había establecido, las personas con las que se veía, la forma en que se veía. Y lo que después aparece, y con mucho más fuerza, es el lugar de sentirse no mirado por un otro, el lugar de sentirse que no es útil, o el lugar donde justamente empieza un vacío que ya es existencial, ya no es social, ya no es relacional, ya es existencial, que justamente es el vacío donde no existe la posibilidad de que la autoestima uno lo retenga. Exacto. No pasa en todos los casos, obviamente, ¿no? Estamos hablando justamente de los casos donde sucede esto, sí, que es justamente los casos más graves de depresiones reactivas, que es lo que estamos analizando. Es muy cierto lo que estás diciendo, Gabriel, y fíjate vos, yo ahora, por ejemplo, hace 15 días que me he retirado, y ¿saben lo que extraño? No el trabajo, el empleo, a mis compañeros. El llegar a la mañana, el saludo de ellos, la cordialidad de ellos. Entonces, eso es lo que uno extraña, es ese vacío que bien decías vos, que no se puede suplantar por nada. Pero bueno, el tiempo eso lo va curando. Lo que no cura es en la persona joven, joven me refiero de 40, 45, 50 años, que no tiene esos recursos y que se siente que ahora ¿qué hago? Que no soy útil para nada. Y no es así. Yo creo que, bueno, quizás sea muy optimista. Después vamos a tocar el tema. A mí me parece que siempre hay una posibilidad. Acá he recibido un mensaje hace 1450-64 a nuestro mensaje de texto que dice: soy María, estoy justamente viendo el programa, felicita y agradecemos su gentil opinión, y dice que ella tiene el problema de que su esposo estuvo trabajando durante mucho tiempo y que en un momento determinado perdió el empleo por motivos ajenos a él, reducción de personal, y que ahora se siente como que es otra persona, como que lo cambiaron, como que ya no es el mismo. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Bueno, agradecemos a María. Básicamente lo que pasa en este caso es lo que estamos diciendo, ¿no? Hay algo en él que no lo llena, ¿sí? Y no es que la familia no lo quiere, no es que no se puede sentir bien consigo mismo, es simplemente se siente vacío. Es un vacío justamente que no pasa por la persona, porque por más cariño que le des, María, por más que lo acompañes, por más que estés con él, a veces justamente lo que él siente es justamente eso, que no te puede dar a vos lo que vos esperás de él. Él se empieza a sentir mal justamente porque su familia lo ve como una persona que tiene las manos vacías, con mucha fuerza para dar y sin embargo sin posibilidades de avanzar. Eso justamente es el vacío del cual estamos hablando. Exactamente, ese es el vacío. Yo le diría a ella, por ejemplo, que lo aliente a su esposo. Es muy difícil. El tema cuando uno pierde el empleo, que es el habitual de uno, si yo le hablara a él, le diría, bueno, ¿ha intentado cambiar? ¿Qué era usted, carpintero? Bueno, ahora hágase metalúrgico, porque hay más. Lo que tenemos que tener en cuenta, Gabriel. Y lo que está faltando algo que lo decís siempre, y lo digo antes que vos lo digas para recordártelo: el autoempleo.
Es lo que iba a decirle ahora. La muerte del empleo, ¿no? El autoempleo. Es el tema que tenemos que tocar. Bien. No sé si tenemos tiempo ahora. Lo vamos a tratar seguramente porque después de una muy breve pausa seguimos trabajando muchos temas. Justamente tenemos invitados, tenemos informes, tenemos mucho más para hablar porque da para mucho el tema y en Psicología hoy tratamos justamente el síndrome del desempleado. Ya volvemos.